Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las complicaciones más serias y temidas del embarazo, la eclampsia. Es, sin duda, una emergencia que obliga a un reconocimiento y una actuación inmediatas. Entenderla bien es, literalmente, crucial para salvar vidas. Así que, vamos a ello. Para empezar, vamos a plantear un escenario clínico típico. Imaginemos la situación. Llega a la consulta de control prenatal una mujer de 27 años. Es su primer embarazo, está de 31 semanas y al tomar la tensión ¡zas! 160/95. Estos son los datos de partida, el primer fotograma de nuestro caso. Claro, solo con esa cifra de tensión arterial se nos abre todo un abanico de posibilidades. ¿Qué tenemos sobre la mesa? ¿Podría ser una hipertensión gestacional sin más? ¿Estamos ya ante una preeclampsia grave? ¿O es esto, quizá, el preludio de una crisis todavía mayor? Aquí es donde empieza el puzzle diagnóstico. Y es que en medicina, un solo dato, como una cifra de tensión, casi nunca es suficiente. Aquí es donde hay que ponerse la bata de detective y empezar a buscar más pistas para componer el cuadro completo. Veamos cómo evoluciona la situación a medida que vamos recopilando más y más información. Al explorar a la paciente saltan a la vista dos signos clave. Tiene un edema, una hinchazón muy marcada en manos y cara. Además, nos cuenta que ha ganado peso de forma muy brusca en los últimos días. Esto ya nos dice que no es una simple subida de tensión, apunta a un problema que afecta a todo el sistema. Y ahora, atención, porque esto es una bandera roja en toda regla. La paciente se queja de un dolor de cabeza muy fuerte, justo en la nuca, en la zona occipital, y que no se le va con nada. La aparición de un síntoma neurológico como este eleva muchísimo la sospecha de que estamos ante algo grave. El puzzle se complica todavía más. La paciente ahora nos dice que siente un dolor en la boca del estómago, lo que en nuestra jerga llamamos epigastralgia. Este síntoma es muy sugerente de una posible afectación del hígado, y esto añade otra capa de severidad al cuadro de preeclampsia que se está dibujando. Con esta combinación de hipertensión, edema, síntomas neurológicos y posible daño hepático, el cuadro clínico se ha deteriorado a una velocidad de vértigo. La situación está a punto de dar un giro dramático, uno que nos va a llevar, de forma inequívoca, al diagnóstico final. Y de repente ocurre. La paciente pierde la conciencia y empieza a convulsionar. Una convulsión tónico-clónica generalizada. Este evento es el que define la crisis, el que confirma que hemos llegado a la forma más grave de los trastornos hipertensivos del embarazo. Así que aquí tenemos la definición crucial, para que quede súper claro. Preeclampsia, que es ese trastorno con tensión alta y a menudo con proteinuria, o sea, proteínas en la orina, un signo de daño en el riñón, más la aparición de convulsiones es igual a eclampsia. Es la culminación de la enfermedad y una emergencia que pone en riesgo la vida de la madre y del bebé. ¿Pero por qué ocurren estas convulsiones? ¿Qué está pasando en el cerebro? La fisiopatología es la clave. La tensión arterial es tan alta que supera la capacidad que tienen los vasos del cerebro para regularse. Esto provoca que llegue demasiada sangre, que el cerebro se inflame, se edematice y que las células que recubren los vasos dejen de funcionar bien. Ese es el cóctel que finalmente dispara la convulsión. Una vez que el diagnóstico está claro, cada segundo cuenta. No hay tiempo que perder. El objetivo inmediato es estabilizar a la madre para, de rebote, proteger al feto. Empieza, literalmente, una carrera contrarreloj. En una crisis así no se puede improvisar. Hay un protocolo, un orden de prioridades. Lo primero, que respire, asegurar la vía aérea y darle oxígeno. Segundo, protegerla, que no se golpee durante la convulsión. Tercero, y esto es fundamental, cortar la convulsión de raíz con un fármaco. Y cuarto, una vez controlada, bajar esa tensión arterial de forma segura. Y para ese tercer paso tenemos un protagonista absoluto, el sulfato de magnesio. Su papel es central. No solo es el mejor anticonvulsivo en este contexto, sino que además tiene un efecto neuroprotector tanto para la madre como para el feto. Es la piedra angular de todo el tratamiento. Pero, ojo, usar magnesio no está libre de riesgos. Es un fármaco con un margen terapéutico muy estrecho. Por eso, la monitorización clínica tiene que ser constante, pegada a la cama de la paciente. Hay que vigilar de cerca la aparición de signos de toxicidad, como que pierda los reflejos o que respire más despacio, para evitar complicaciones muy graves. Vale, hemos parado el golpe. La paciente está estabilizada, ya no convulsiona. Pero, ¿y ahora qué? ¿Hemos solucionado el problema de verdad? La estabilización es el primer paso, pero no resuelve la causa de fondo, así que llega la decisión más importante. Y aquí llegamos al punto crucial. El tratamiento farmacológico estabiliza, pero no cura. La única cura definitiva para la eclampsia es terminar con lo que la está causando, el embarazo.
La decisión de cuándo y cómo será el parto dependerá del estado de la madre, de las semanas de embarazo y de cómo esté el feto. Pero lo que está claro es que la gestación no puede continuar. Bueno, hemos recorrido el caso desde los primeros síntomas hasta el tratamiento definitivo. Ha sido una auténtica montaña rusa. Ahora vamos a consolidar todo lo aprendido para entender la verdadera magnitud de esta patología y por qué es tan importante reconocerla a tiempo. Y es que los riesgos son gravísimos, tanto para la madre como para el feto. Para ella hablamos de complicaciones como el síndrome HELP, un ictus, un fallo renal. Para el bebé, los riesgos derivados de nacer muy prematuro, de la falta de oxígeno o de un desprendimiento de placenta. Esto explica perfectamente por qué es una de las emergencias obstétricas más graves que existen. Y aunque puede ocurrir en cualquier embarazo, hay factores que aumentan el riesgo de forma significativa. Ser el primer embarazo, tener antecedentes de preeclampsia, la hipertensión crónica, la obesidad o los embarazos múltiples son algunas de las condiciones que nos obligan a tener una vigilancia mucho más estrecha. Al manejar un caso de eclampsia, el trabajo no termina con el parto. Hay que anticipar posibles complicaciones después, y la más frecuente es la hemorragia grave. Como se ve en el gráfico, la causa principal, con diferencia, es la atonía uterina, es decir, la incapacidad del útero para contraerse bien después de dar a luz. Entonces, después de todo este recorrido clínico, ¿cuál es la lección más importante? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues la clave reside en dos conceptos fundamentales. Y esto nos lleva al mensaje final. El reconocimiento precoz de los signos de alarma, como ese dolor de cabeza o el dolor en el estómago, y la actuación coordinada y veloz de todo un equipo multidisciplinar es lo que de verdad marca la diferencia. Salvavidas no solo porque permite tratar la crisis, sino porque idealmente evita que esa crisis llegue a producirse.